la iglesia prevalecerá. Fueron las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, promesa que seguimos viendo en estos tiempos cumplirse fielmente ante toda adversidad. Es por esto que nos complace darles la bienvenida como congregación para que juntos celebremos la fidelidad, gracia, bondad y misericordia de nuestro buen Dios, quien sigue caminando a nuestro lado como lo prometió. Por lo tanto, a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas, y a todos ustedes quienes están sintonizando virtualmente desde su casa. Bienvenido a nuestro culto dominical en el Redil de Envigado. Continuamos con nuestra serie del libro de Hechos, que se titula La Iglesia, ¿quién es entre tantas? La lectura de la Escritura para hoy se encuentra en Hechos, capítulo 20, 1 al 16. Leamos la palabra de Dios. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó la discusión hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Muy interesante esta lectura. Estoy curioso para ver cómo el pastor conecta este pasaje con el mensaje de hoy. Oremos y pasemos a nuestro tiempo de adoración y alabanza. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de reunirnos virtualmente y presencialmente. Queremos darte este tiempo para que abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, para recibir tu palabra, para que podamos aprender, aplicar y compartir. Gracias, Dios, por este tiempo. En tu nombre, amén. Iglesia, el Señor les bendiga. Es para mí nuevamente un placer saludarles y estar aquí delante de ustedes ahora, luego de haber leído la palabra del Señor y orado, que juntos también tengamos un tiempo donde adoremos al Señor con nuestras voces, pero también con nuestras vidas. Para ello quiero invitarles a que leamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32, un texto precioso que el Señor le da al apóstol Pedro. Y dice así,
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué preciosa promesa que el Señor le da a Pedro, que aun cuando iba a ser zarandeado por la tentación, iba a volver por la gracia de Él para también poder confirmar y ayudar a otros. Y eso nos debe llevar a cantar esta canción: la iglesia prevalecerá con la esperanza de que estamos descansando no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Adoremos juntos al Señor. Con injurias afligida, por tu causa perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservarás, aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Nos llamaste, pueblo mío, nación santa, redimidos, somos luz que alumbra el mundo en la oscuridad, el sostén y la columna de tu verdad. Aunque tiemblen y se muevan los montes, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Tú puedes salvar. La iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está. La iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Señor, hemos reconocido que no dependemos de nosotros mismos para caminar en fidelidad contigo, sino que tú mismo provees para nosotros las fuerzas que necesitamos para estar delante de ti. Y parte de esas fuerzas se hacen visibles a través de la comunión con nuestros hermanos, por lo cual te damos gracias por la iglesia. Gracias por ponernos en medio de tu cuerpo, de tus hijos, de los llamados por ti para caminar delante de tu presencia, Señor. Es un gran privilegio ser tu iglesia y que
en medio de esa comunidad podamos crecer a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Así que quiero reconocer junto con mis hermanos que somos tu iglesia y que ese privilegio nos va a ayudar a ser cada vez más como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cantemos, somos iglesia. Somos hijos por la cruz.
Padre, quiero adorarte como hemos venido hasta este momento, reconociendo que tú nos das las fuerzas para prevalecer en nuestro caminar contigo, que nos das esas fuerzas a través de tu iglesia, de tu palabra, de la comunión de los unos con los otros, y que esa promesa también sigue firme y posible para nosotros, ya que estamos parados sobre una roca inconmovible, y esa roca se llama Jesucristo. Y quiero cantar con mis hermanos, reconociendo y recordando esta verdad tan importante y tan preciosa, que Cristo es nuestro Señor, pero también es la roca en la cual nosotros podemos estar firmes y vivir aún en medio de tiempos angustiosos y difíciles como los que estamos enfrentando en la actualidad. Señor, tú eres nuestro Redentor, pero también tú eres nuestra roca. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción si acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti.
qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Y si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Mis amados hermanos, luego de haber hecho lectura de la Escritura al principio de esta transmisión, luego de haber cantado juntos, exaltado el nombre del Señor con estas canciones preciosas que acabamos de presentar delante de nuestro Salvador, de nuestro Señor, de nuestro Rey, ahora vamos a continuar también en este espacio adorando a nuestro Dios, pero a través del estudio de la palabra. Vamos a ser expuestos a las Escrituras, y para ello quiero invitarle a que usted y yo abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos capítulo 20, y una vez abiertas nuestras Biblias allí en este texto, que es el que vamos a estar viendo en esta mañana como leímos al principio del servicio, quiero invitarle también a que por favor allí en su casa o donde usted se encuentre en este momento me acompañe a hacer una breve oración. Una breve oración no solo por este servicio, sino también por las circunstancias que se están viviendo en nuestro país y a nivel mundial. Circunstancias que han puesto una gran presión sobre la vida de las personas y que también voy a tratar de usar en esta mañana
como parte de nuestro mensaje, de nuestra predicación. Así que oremos juntos, por favor. Señor, no estamos aquí simplemente para recibir un espacio de entretenimiento a nuestras vidas. No estamos aquí simplemente porque no teníamos nada que hacer. Estamos aquí porque nos reconocemos necesitados de ti, Señor. Nos sabemos incompletos sin ti, sin tu palabra, sin tu dirección, sin tu consejo, sin tu consuelo, sin tus fuerzas. Señor, te necesitamos. Tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. Yo te ruego que me ayudes a mí en esta hora a compartir tu palabra. Te ruego que a los que están viendo esta transmisión, oyendo este mensaje, viendo este mensaje, también les ayude, Señor, en esta hora a estar dispuestos a oír tu palabra. Pero ruego también de una manera específica, porque en este tiempo, Señor, se ha agudizado la soledad de muchas personas. Mi Dios, esta pandemia ha puesto barreras geográficas, pero también barreras de otras formas que nos han hecho aislarnos los unos de los otros. Y tú nos creaste para estar en comunidad. Y algunas personas están sufriendo el flagelo de la soledad, del aislamiento, en muchos sentidos, y eso ha enfermado sus vidas, sus corazones, y eso ha hecho entrar en pánico a muchos. Y te suplico, maravilloso Dios, que en medio de un mundo que premia la individualidad, que premia, Señor, el hacer que las personas cada vez estén más alejadas las unas de las otras, estos tiempos, Señor, no agudicen esa problemática y nos ayuden a entender que aún nos necesitamos, Señor. Por favor, ayúdanos pronto a volver a estar más cerca los unos de los otros, porque muchos lo necesitamos, Señor. Muchos necesitamos de esto que se llama comunión, ser un cuerpo, ser una familia, estar unidos. Por favor, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, como les dije al principio, vamos a estar en esta hora compartiendo un texto muy bonito que estuve estudiando durante esta semana, y es el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 1 al 16. Allí pude encontrar algunos asuntos que me parecieron de interés y de pertinencia para esta época en la que nos encontramos, pasada por el COVID-19 y que ha sido catalogada por la OMS como una pandemia. Y es que en este tiempo un asunto, un problema que arrastra la sociedad y que se llama individualismo se ha agudizado aún mucho más. Y quiero citar las palabras de un escritor, pintor y cineasta llamado Jean Cocteau. Él dijo lo siguiente: vivimos en una época de tal individualismo que ya no se habla de discípulos, se habla de ladrones. Sí, así como lo oye. En este tiempo, aunque parezca algo incomprensible, muchos han intentado sacar provecho de esta calamidad a nivel mundial. Y eso lo vemos a diario. Hace 2-3 días salió en las noticias nacionales cómo una banda se apoderó de unos medicamentos necesarios para contrarrestar este virus que ha estado afectando nuestra sociedad, y estaban comercializando estos medicamentos de manera ilegal. Y esa es la realidad en la cual nosotros nos encontramos. Y esta frase que yo les acabo de leer resuena con fuerza en esta época de pandemia.
donde, como les digo, se prioriza el beneficio particular por encima del colectivo y se prioriza el yo por encima del nosotros. Olvidando, hermanos, y ustedes que me oyen, y dejando de lado la voz de Dios, la voz de nuestro Creador, quien dijo lo siguiente en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 12. Oiga esto: más valen dos que uno, pues tienen mejor pago por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero óigalo bien, ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. El Creador nos habla de la importancia de estar unidos los unos con los otros, de estar en comunidad. Y eso también está resaltado desde el principio de las Escrituras en el libro de Génesis, cuando dice: no es bueno que el hombre esté solo. Desde el principio Dios nos está diciendo: no es bueno que estemos solos. Y Jesús hace eco también de esas palabras cuando refería muy permanentemente en sus discursos una frase muy conocida, y era: los unos con los otros, unos a otros. De hecho, si podemos analizar un poco la misma creación, nos habla de la importancia de la comunidad. Las plantas necesitan del sol, necesitan del agua. Los animales se necesitan los unos a los otros para sobrevivir, para propagarse. El mismo diseño de la creación nos habla de la importancia de la comunidad. Y no solamente eso, cuando vemos a Dios y se revela a nosotros como Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él mismo nos habla de la importancia de la comunidad. Y precisamente Hechos, capítulo 20, versículos 1 al 16, nos presenta un desafío en medio de una sociedad, como les decía, cada vez más individualista, egoísta, egocéntrica y aún inclinada hacia el aislamiento entre las personas. ¿Por qué? No solo por la pandemia, también por la internet, la inseguridad, la movilidad, como les dije hace un momento, la pandemia, la economía, la depresión, la ansiedad y el mismo pecado de los hombres. Ante este desafío, usted se preguntará: ¿es posible la vida y la fe sin contar con otros? Cuando nos vemos lanzados y arrojados por el sistema y la sociedad a priorizar el individualismo, el aislamiento, el egocentrismo. Hermanos, precisamente eso es lo que hace pertinente que hablemos en esta hora de este texto. Hechos 21 al 16 es un texto que le habla a la iglesia, le habla a las personas acerca de la importancia que posee el caminar junto a otros en asuntos de la vida, pero también en asuntos de la fe cristiana, o sea, del Evangelio. Lucas, el escritor de este libro llamado Hechos, hermanos, escribe en medio de circunstancias y tiempos en los cuales las personas se unían para priorizar sus propias agendas e intereses, como vimos hace una semana. ¿Para qué se unió Demetrio y el gremio de los plateros? Para priorizar sus propios intereses. Por lo demás, vivían interesados en sí mismos. Y Lucas está escribiendo en medio de tiempos donde la gente prioriza sus propios intereses sin importar el mal de otros. Pero la iglesia no es así. El Evangelio no es así. Los cristianos no debemos ser así. Lucas
registra cómo Pablo emprende un viaje, un camino para apoyar a la iglesia. Pero en este viaje, él también, nos deja ver Lucas, necesitó de la ayuda de otros. Sí, el gran Pablo necesitó de la ayuda de otros. Y otros necesitaron de la ayuda de él. Y esto, hermanos, este viaje incluyó a la iglesia. Por esa razón yo he titulado este sermón, El camino cristiano no se camina solo. Teniendo presente que tanto en la vida como en la fe vamos a requerir, primero, exhortación, ser exhortados o exhortar a otros. Vamos a requerir enseñanza, esto quiere decir enseñar o ser enseñados, y va a requerir también entrega. Y para eso vamos a necesitar ser animados o animar a otros. Teniendo esto en nuestras mentes, quiero invitarlos a que abordemos nuestro primer encabezado. El camino cristiano no se camina solo porque requiere exhortación. Para ello, leamos por favor los versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor: Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos, y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses. Y habiéndose tramado una conjura en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia, pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas, dice Lucas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas, y allí nos quedamos 7 días. Quiero hacer una pregunta. El camino cristiano no se camina solo, porque requiere exhortación. ¿Y cuál es la pregunta que quiero hacer? ¿Por qué requiere exhortación? ¿Por qué requerimos ser exhortados en medio de nuestro caminar cristiano? Hermanos, la Biblia dice que ustedes y yo tenemos un enemigo que nos acompaña todo el tiempo. El asunto es que este enemigo no está a nuestro lado, no está delante nuestro, no está atrás nuestro, sino que está al interior nuestro, está dentro de nuestro corazón. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13, se dice que Pablo escribió Hebreos y manifiesta lo siguiente: tengan cuidado, hermanos. Nos está exhortando, nos está haciendo un llamado, nos está haciendo una advertencia. Tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Nosotros requerimos exhortación en nuestra vida, en el día a día y en nuestro caminar cristiano por los alborotos que se forman permanentemente a nuestro alrededor a causa del pecado. Vimos al apóstol Pablo saliendo de un alboroto no pequeño, como dice el capítulo 19 de Hechos, por causa del pecado de avaricia que albergaba el corazón de muchos hombres que se vieron afectados por la predicación del evangelio de Pablo. En este caso, hermanos, Pablo es usado en los versículos 1 y 3 por Dios al llamar y visitar a los hermanos que se encontraban en las provincias de Asia, Macedonia y Acaya, regiones grandes, como si pudiéramos decir aquí casi que países, pero vamos a ponerlo en términos un poco más conocidos, departamentos.
Digamos que Pablo visitó la región de Antioquia, visitó la región de Cundinamarca, visitó la región de Boyacá. Algo así más o menos para que usted se pueda hacer una idea. Y Pablo visita esas 3 regiones para animar, alentar, consolar, exhortar, estimular a los hermanos para que perseveraran en la fe, aún cuando las mayorías parezcan estar más interesadas en ir por el camino del mal, como le sucedió a él y como hemos visto a lo largo de todo el estudio de este libro de Hechos de los Apóstoles, sobre todo a partir del capítulo 9, cuando encontramos a Pablo, pero también en los capítulos anteriores, cómo fue resistida la obra del Evangelio por la maldad de los hombres en boca de los apóstoles como Pedro, como Juan, como Santiago, como Esteban, como Felipe y muchos otros. Hermanos, aunque hacer el bien sea motivo de censura, oprobio, afrenta, burla, escarnio, entre muchas otras, como el mismo Pablo lo registra, a continuación, en este mismo capítulo 20 de Hechos, versículos 17 al 21, nosotros no debemos perder de vista que eso mismo hicieron con el Señor Jesucristo. Y Él nos llamó, nos exhortó a perseverar en la senda del Evangelio a pesar de los alborotos externos que tengamos que enfrentar en la vida. Pero no solamente Pablo amonesta a estas iglesias porque Pablo estaba haciendo su último recorrido por estas regiones y es conocido también como el último viaje misionero del apóstol Pablo. Y los está reconviniendo para que ellos perseveren aunque se levanten contra ellos enemigos externos, pero también los exhorta a que perseveren, a que estén unidos aun cuando se levanten alborotos internos. Versículo 2, Pablo también es usado allí en este viaje para alentar, animar, consolar y exhortar a los hermanos en Grecia. Allí se encontraba una iglesia muy famosa, la iglesia de Corinto. Y Pablo es llevado allí en este último viaje para alentar esa iglesia, ya que meses atrás, estiman algunos comentaristas bíblicos, el apóstol Pablo había sido movido a escribir la primera carta y segunda carta a los Corintios. Y quiero decirles que estas cartas trataban unos temas bien particulares que tienen que ver con los alborotos internos que se levantan en medio de las iglesias. La primera carta es una exhortación, un llamado de atención, pues la iglesia presentaba problemas con sus autoridades. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas, pero los más espirituales no, nosotros somos de Cristo. Y estaban divididos, estaban dividiendo el cuerpo. Y Pablo está llamando la atención a la iglesia por eso. Pero no solamente estaban divididos en asuntos de autoridad, resulta que había un problema escandaloso en moralidad. Un hombre se había llevado la mujer de su papá, o sea, a su madrastra, y estaba viviendo con ella. Y Pablo está llamando la atención de la iglesia diciéndoles cómo es posible que ustedes estén permitiendo tal conducta en medio de la iglesia. Escándalos internos, hermanos. Pablo está llamando la atención en eso, está exhortando en esto para que la iglesia cuide la pureza del cuerpo de Cristo. Sin embargo, se escribe una segunda carta a los Corintios y en esta segunda carta el apóstol ya da unas palabras de ánimo mediante un estímulo y consuelo divino en medio del sufrimiento, los problemas y el desarrollo de la iglesia, y les recuerda que el poder de Dios se manifestará en medio de nosotros aun cuando pasemos por épocas de debilidad. De manera que el apóstol Pablo va a la región de Grecia para terminar de animar a estos hermanos de la iglesia de Corinto que estaban pasando o habían pasado
por algunos alborotos internos como congregación. Allí necesitamos ánimo, allí necesitamos consuelo, y eso es lo importante que vemos aquí. No podemos caminar solos. Vamos a tener enemigos de fuera, pero también vamos a tener enemigos de adentro. Y necesitamos a otros para que nos ayuden a sobrellevar esas circunstancias. Pero también necesitamos ser exhortados, como dice el versículo 4 y 6, ¿en qué sentido? Por la obra de Dios. En este punto vemos un listado de hombres, versículos 4 al 6, citado por Lucas, los cuales representan gran parte de la iglesia o de las iglesias fundadas en esas regiones por el apóstol Pablo en sus 3 viajes misioneros. Esto, hermanos, sin lugar a dudas, es un llamado y testimonio para la iglesia de todos los tiempos, resaltando la unidad, la expansión y el compromiso de todas las generaciones que conforman la iglesia con la gran comisión. Allí esos hombres estaban ancianos, adultos ya mayores y jóvenes, todos con sus manos puestas en un mismo propósito, la obra de Dios. Necesitamos ser exhortados a comprometernos con la obra del Señor y su expansión. Ese fue el llamado que el Señor Jesucristo nos hizo en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Y eso me llevó a pensar en lo siguiente, hermanos. Nosotros, la iglesia, hemos de entender en esta primera parte que Lucas nos retrata una vez más las dificultades de transitar por esta vida. Cuanto más el hacerlo contracorriente, o sea, como creyentes. Jesús nos llama a estar unidos en Él, y esto incluye estar unidos a su cuerpo, a su iglesia. Somos exhortados como un minero a continuar ingresando al túnel en busca de los bellos diamantes o esmeraldas. ¿Nos ensuciaremos en el proceso de relaciones interpersonales? Sí, pero de allí, hermanos, extraeremos joyas preciosas para la gloria de Dios, como lo fueron estos acompañantes del apóstol Pablo y estas iglesias fundadas en Asia, Acaya y Macedonia. Y esto nos lanza a nuestro segundo encabezado, que tiene que ver, hermanos, con el camino cristiano. No se camina solo. ¿Por qué? Porque requiere enseñanza. Versículos 7 al 12 dice la palabra del Señor: y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, dice Lucas, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, sobre Eutico, y después de abrazarlo, dijo: no os alarméis, porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer. Y entonces se marchó, y se llevaron vivo al muchacho, o sea, a Eutico, y quedaron grandemente consolados. En este punto quiero referir las palabras de un usuario de redes sociales llamado Astilla en el Ojo. Él dijo lo siguiente, refiriéndose a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, que dice: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dijo este usuario, Astilla en el Ojo, lo siguiente, que este texto, la letra mata, mas el espíritu vivifica,
que muchos sacan de su contexto para argumentar que el estudiar con diligencia las Sagradas Escrituras o la palabra de Dios puede resultar perjudicial para nuestra vida espiritual y que es mejor buscar ser más llenos del Espíritu Santo a través de experiencias subjetivas, y que otros dirán: tanta Biblia nos puede llegar a ser muy legalistas, pero dice él, ¿cómo podemos ser santificados sin la verdad de la palabra de Dios? ¿O cómo la Biblia, siendo viva y eficaz, puede llegar a matarnos? Hermanos, esto es un paradigma que nosotros debemos dejar atrás. La Biblia no vuelve loco a nadie. La Biblia no le hace daño a nadie. La Biblia, al contrario, le hace mucho bien a la iglesia y a la sociedad. Por eso requerimos enseñanza y enseñanza de la palabra de Dios. El versículo 7 en su primera parte nos amonesta y nos exhorta a que requerimos la enseñanza de Dios para no perder de vista las cosas importantes. Fíjese que Lucas registra que ellos estaban reunidos, la iglesia estaba reunida. ¿Cuándo estaba reunida la iglesia? En el primer día de la semana. ¿Y qué estaban haciendo en el primer día de la semana? Dice que se reunieron para partir el pan y para compartir, ¿qué más? La palabra del Señor. Esto, hermanos, específicamente hace referencia directa a que la iglesia se daba cita de manera congregacional en un día específico de la semana, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. ¿Por qué se reunían el domingo, hermanos? No era por comodidad de unos o de otros. ¿Por qué se reunían el domingo? Porque el domingo fue el día que el Señor Jesucristo se levantó de los muertos y resucitó. De manera que ese día ellos conmemoraban la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y qué hacían ese día? Pues celebraban la Santa Cena. Y eso nos habla, hermanos, de que ellos se reunían el domingo para recordar y conmemorar la resurrección de Cristo y también celebrar el partimiento del pan y tomar de la copa, rememorando la promesa del Señor Jesucristo de que Él volvería pronto por su iglesia. Y nosotros debíamos estar preparados esperándole. Así lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Esto es un recordatorio a caminar dignamente para Él y por Él. Y, por si fuera poco, el primer día de la semana, ¿qué hacían? Se reunían para estudiar la palabra del Señor. Ahí encontramos tres elementos importantes de por qué nos reunimos los domingos. No es para entretenernos, no es para que nos hagan un culto donde nos riamos mucho, no. Estamos recordando asuntos muy importantes de la fe cristiana y es la resurrección de Cristo, la venida de Cristo y la necesidad de que tenemos de estar preparados para su regreso como iglesia. Pero eso no es todo. Necesitamos ser enseñados para ser grandemente consolados y enfocados en nuestra vida cristiana. ¿Y por qué lo digo? Hay un milagro que sucede en este texto que llama la atención y que muchos se enfocan más en ese milagro que en todos los otros elementos importantes que allí se registran. Hermanos, nosotros necesitamos enseñanza de la palabra del Señor para ser grandemente consolados y enfocados y no perder de vista lo realmente importante. Miren que al experimentar el verdadero poder de Dios en las vidas de las personas, el cual no se limita a un acto meramente milagroso, como la resurrección de Eutico, nosotros podemos extraer lo que realmente es importante, lo que verdaderamente es sobrenatural.
y no solamente elementos que pueden distraernos de lo esencial, como fue este milagro, que aunque extraordinario, no era lo más importante. ¿Por qué lo digo? Algunos podrían sacar provecho de un acto como el milagro que sucedió con Eutico. Claro que sí, algunos podrían sacar provecho, y de eso vamos a hablar a continuación. Pero fíjense que el apóstol Pablo y la iglesia están ante semejante obra milagrosa, pero no se quedan ahí. ¿Qué es lo que sucede? Dice que Eutico se durmió, se cayó de un tercer piso, murió. Pablo baja, interrumpe la enseñanza de la palabra, se echa sobre él, le resucita. ¿Y qué hacen? No se quedan preguntándole a Eutico: ¿viste el túnel? ¿Viste la luz? ¿Encontraste ángeles? Cuéntanos tu testimonio. Vamos a hacer un libro ahora de la experiencia de Eutico que murió y resucitó. No se quedan en nada de eso, hermanos. Fíjense que el texto nos dice que inmediatamente, seguramente, sacudieron a Eutico, le limpiaron el rostro. ¿Y para dónde se fueron? Nuevamente al tercer piso. ¿A hacer qué? Partir el pan, participar de la copa y seguir aprendiendo de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque para ellos era importante recibir todo el consejo de Dios para la vida, como Pablo lo resalta más adelante en el capítulo 20, en este mismo capítulo, versículos 20 al 25. Y es que en la palabra de Dios nosotros encontramos el verdadero camino seguro por el cual transitar, como le advierte el Señor mismo a Josué en el capítulo 1 del libro de Josué, versículos 7 y 8. Y es que en la enseñanza de la palabra de Dios nosotros encontramos el material más importante y necesario para instruir a todas las generaciones, como lo dice el libro de Deuteronomios, capítulo 6. En la enseñanza de la palabra del Señor, nosotros nos podemos hallar como bienaventurados, así lo dice el Salmo capítulo 1. Cuando tú eres edificado y enseñado en la palabra de Dios, dice Proverbios, que alcanzarás sabiduría. Cuando tú eres instruido en la palabra, serás perfeccionado, así lo dice la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Cuando tú eres instruido en la palabra del Señor, aprenderás a recibir y a enfocarte en lo más importante y a dejar de lado lo que son añadiduras en esta vida. Cuando tú eres instruido en la palabra del Señor, entenderás como María y no como Marta, a saber que recibir las palabras del Señor es estar en la mejor parte, recibir el consejo de Dios es estar en la mejor parte y no estar afanado en los asuntos de esta vida. Cuando somos instruidos en la palabra del Señor, recibimos, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 4, el pan del cielo, el que verdaderamente necesitamos. Cuando tú y yo somos instruidos en la palabra del Señor, no solamente recibimos el pan del cielo, sino que Jesús le dijo a la mujer samaritana: recibirás el agua que saciará tu sed para que no vuelvas a tener sed jamás. Y es esa sed que tiene nuestra alma, que tiene nuestro corazón, que tiene nuestro espíritu. Así lo dice el Evangelio de Juan capítulo 4 versículos 10 al 14. Cuando somos instruidos en la palabra del Señor, recibimos la vida eterna en Cristo Jesús, como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 39 al 47. Cuando somos instruidos en la palabra del Señor, hermanos, recibimos la única verdad que puede convertir el corazón y el alma de los hombres, como dice el Salmo 19, versículos 1 al 7. Y todo esto en Cristo. De manera que ustedes pueden entender por qué Pablo y la iglesia en Troas entendió que lo más importante no era el milagro que habían visto tan especial en Eutico, sino que lo más importante era estar frente a la enseñanza de toda la palabra de Dios. Iglesia, nosotros necesitamos ser enseñados con fidelidad en la Escritura. Esto evidentemente nos costará esfuerzo,
perseverancia, dedicación, pero es muy necesario. Imaginen qué hubiese pasado. Yo quiero que usted piense en un momento en este texto a la luz de lo que vimos hace 8 días. Imagínense qué hubiese pasado si Pablo y la iglesia en Troas tuvieran el corazón de hombres como Demetrio y el gremio de los plateros. ¿Cuánto provecho económico hubiesen sacado del joven milagroso que murió y resucitó? ¿Cuánto provecho hubiesen sacado de la ventana de la que cayó Eutico, del aposento donde se reunieron aquella noche y aún del piso donde el joven Eutico posiblemente cayó? ¿Cuánto provecho económico hubiesen sacado de estas cosas? Hermanos, la iglesia debe aprender a discernir y entender qué es lo más importante del evangelio. No son las añadiduras, es Cristo, es la palabra, es el evangelio, es lo que el Señor nos ha llamado a hacer y a hacer por la gracia de Él y para su gloria. Es entender que lo más importante de nuestras vidas es aferrarnos a la obra, a la muerte, a la resurrección y a la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. No a las migajas que este mundo nos ofrece, aunque algunas veces podamos ver cosas sorprendentes. Y aún en medio de la iglesia podemos llegar a ver cosas sorprendentes, pero lo más importante es aferrarnos a Cristo, que es el mensaje central de la palabra de Dios. Y esto nos debe llevar a nuestro tercer y último encabezado. El camino cristiano no se camina solo porque requiere entrega. Hemos de ser exhortados, hemos de ser enseñados, y una vez siendo exhortados y enseñados, estaremos preparados para entregarnos. ¿Y a qué me refiero? Leamos versículos 13 al 16. Dice: entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, zarpamos para Asón, con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró allí en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Y zarpamos de allí. Al día siguiente llegamos frente a Quío. Y al otro día atracamos en Samos, habiendo hecho escala en Trogilio. Al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse por mucho tiempo en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Y quiero introducir este tercer encabezado. La vida cristiana no se camina solo porque requerimos entrega, citando las palabras de un monje llamado San Agustín. Él dijo lo siguiente: seguid pues vuestra carrera y perseverad corriendo hasta la meta, y con el ejemplo de vuestra vida y con la palabra de vuestra exhortación, arrastrad en vuestra carrera a cuantos podáis. La vida cristiana requiere entrega. ¿Y por qué requiere entrega la vida cristiana? Por lo siguiente: porque, hermanos, no hay tiempo que perder y tampoco almas que perder. Fíjense que Pablo tenía afán, lo asistía una premura en su corazón. Dice el texto al final: pues se apresuraba por estar, si le fuese posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. ¿Cuál era el afán que le asistía a Pablo en este texto? Hermanos, estas últimas notas de Lucas, aunque parecen un simple registro de viaje señalando la ruta que estaban siguiendo, porque registra muchas poblaciones, puertos y correrías marítimas, pero es mucho más que eso. Allí, hermanos, se resalta o se quiere sacar a relucir el
con un máximo esplendor el valor y necesidad de estar unidos los unos a los otros. ¿Sobre qué? Sobre un asunto muy importante. Cita un autor llamado John Stott lo siguiente al respecto de estos últimos versículos 13 al 16. Él dijo lo siguiente: Lucas parece ver un paralelo entre el viaje de Jesús a Jerusalén registrado en su evangelio y el viaje de Pablo a Jerusalén que estamos viendo registrado aquí en el libro de los Hechos, capítulo 20, y que empezó ciertamente a programarse desde el capítulo 19. En primer lugar, este hombre dice que al igual que Jesús, Pablo viajó a Jerusalén con un grupo de discípulos. Así se registra en este capítulo 20, versículo 4. Pablo viajó a Jerusalén o iba de camino a Jerusalén con un grupo de discípulos, como lo hizo Jesús en su último viaje a Jerusalén. En segundo lugar, al igual que Jesús, se le oponían judíos hostiles para asesinarlo, tanto así que cuando estaba allí en Macedonia, Pablo no pudo embarcarse para llegar a Jerusalén por barco, sino que tuvo que devolverse a pie. Así lo podemos ver en el capítulo 20, versículo 3 y versículo 19. En tercer lugar, al igual que Jesús, Pablo es advertido acerca de sufrimientos que le esperan si va a Jerusalén. Capítulo 20, versículos 22 y 23. Además, es advertido de que será entregado a los gentiles. Capítulo 21, versículo 11 del libro de Hechos. En cuarto lugar, al igual que Jesús, Pablo declaró estar dispuesto a entregar, si fuese necesario, su vida. En el versículo 24 del capítulo 20 él lo dice, pero no solo su vida, él está dispuesto a completar su misión y no ser desviado de ella, y asimismo él lo asegura en el versículo 24 del capítulo 20. En quinto lugar, al igual que Jesús, expresó Pablo su total entrega a la voluntad de Dios, aunque estos, hermanos, detalles no deben sobreenfatizar en la vida de cada persona y también en Pablo, no deben sobreenfatizarse de que nuestro caminar debe ser idéntico en todos los aspectos a lo que vivió Jesús o a lo que está pasando con Pablo. No podemos sobreenfatizar esto, pero seguramente Lucas está queriendo que sus lectores vieran, observaran y entendieran cómo Pablo estaba siguiendo los pasos de su maestro, cuando el mismo Jesús dice en Lucas capítulo 9, versículo 51, se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén so pena de morir por esta causa. Cuán oportuno es ver esta escena a profundidad. Es más que el itinerario o el recorrido de una misión que va de camino hacia Jerusalén. Hemos de tener presente además que el viaje de Pablo a Jerusalén, hermanos, incluía llevar ayudas a la iglesia fundada allí por los apóstoles, la cual estaba pasando por grandes necesidades y adversidades. Y sobre este asunto Pablo había tomado la vocería y había hecho correr la voz por las iglesias de Asia, Acaya y Macedonia para recoger dinero, de manera que en este viaje que él ha emprendido hacia Jerusalén, él lleva unas ayudas económicas, las cuales serán muy bien recibidas por la iglesia allí. Y a pesar de ese bien que el apóstol Pablo se dispone a llevar allí, y sabiendo que va a recibir mal, él no pospone ese viaje. Él no dice, no, ¿cómo voy a ir a recibir el mal? Él sigue adelante. Hermanos, nosotros necesitamos a otros para que nos recuerden algo como lo siguiente: no podemos olvidar que nuestro vivir es Cristo y nuestro morir
por la obra del Señor y nuestro morir a nosotros mismos, el Evangelio lo identifica como ganancia. Pablo entendió esto. Y cuando vemos esta escena más a profundidad, somos exhortados, somos llamados a morir a nuestra propia comodidad, a nuestro propio individualismo, a nuestro propio egoísmo, a nuestro propio confort de estar encerrados en nosotros mismos y no querernos juntar con nadie, no querernos sacrificar o exponer por nadie o con nadie. Quiera el Señor recordarnos que por cada alma que se salva, alguien tuvo que tener un interés. Tú no estás viendo este sermón simplemente porque un día cualquiera a ti se te dio por ser cristiano. No, alguien se interesó por compartirte el Evangelio. ¿Te interesas tú por compartirle a otros estas buenas nuevas, aun cuando eso incluye incomodarte, salir de tu individualismo, salir de tu egoísmo, salir de tu aislamiento que te brinda cierto confort? El primero en darnos ejemplo de esto es nuestro Padre Celestial. Y no debemos olvidar, hermanos, que la última acción de Cristo fue ganar un alma. En la cruz del Calvario se ganó un alma, la del ladrón. No podemos olvidar que su último mandato fue que ganáramos almas, Mateo 28, 19 y 20. Y no podemos olvidar que su última oración fue de perdón por y para las almas. No existe, hermanos, un cristianismo real, no existe un cristiano real si estos no están interesados en las almas de otros. No existe un cristianismo real si no hay comunión de los unos y los otros. No hay un cristianismo real si hemos dejado que el individualismo de este mundo sea el que ponga los estándares de relaciones interpersonales en medio del cuerpo de Cristo. Hermanos, este sermón llamó fuertemente a mi corazón y tocó a la puerta de mi vida en 4 aspectos. El primero de ellos es que nos dice que no debemos caminar solos. Y yo te digo en esta mañana, no camines solo. En la vida nosotros necesitamos encontrar y ser la clase de amigo y hermano en la fe como el apóstol Pablo, el cual estaba dispuesto, óigalo bien, a ser de esos que expresó Agustín de Hipona en alguna ocasión. Amas al amigo cuando odias lo que le daña. Pablo amó a los suyos y a los no tan suyos y a los que no eran suyos, dándose a sí mismo por ellos. El mundo necesita más personas así. El mundo necesita una iglesia así. El mundo necesita cristianos así. Por lo tanto, no esperes que otros inicien esto. Hazlo tú y otros se unirán a ti en este camino. En segundo lugar, no camines solo, nos dice este texto. Iglesia no es de cristianos, no es del cristianismo reforzar las filosofías, prácticas y modo de vivir que es contrario al diseño divino. Hoy, hermanos, vemos cómo los hombres más fuertes en la fe necesitaron de otros para seguir adelante, para cumplir sus propósitos, para perseverar, para animarse e ir hasta el final. ¿Sabía usted que no existiría un Pablo sin un Sópater, un Aristarco, un Segundo, un Gallo, un Timoteo, un Tíquico, un Trofio, un Lucas y además un Bernabé y un Juan Marcos? No existe el cristianismo en modo llanero solitario. No existe, es lo más anticristiano que tú puedes experimentar en la fe. No puedes ser promotor de ese modelo antibíblico
anti-evangelio, anticristiano. En tercer lugar, no camines solo, dice este texto. ¿Cuánta consolación, imagínense esto, cuánta consolación trae a nuestras almas el ver la escena de Eutico y la iglesia en Troas, mostrándonos cómo el evangelio no busca sacar provecho de las personas, sus caídas o sus beneficios. Pablo no trató de sacar provecho de esa calamidad que estaba sufriendo o que sufrió Eutico, o tal vez los familiares de Eutico ahí, pero tampoco trató de sacar provecho la iglesia y Pablo del beneficio que ellos recibieron. La palabra de Dios, hermanos, nos llama a estar con todos en un sano equilibrio, llevándoles siempre a la única fuente de verdad, ganancia, esperanza, perfección y vida eterna, que se llama la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Cristo, Cristo mismo. Y en último lugar, no camines solo, nos dice este texto, porque al igual que Pablo, siguió hacia adelante en el camino que Dios marcó para él, aún cuando éste pareciera llevarlo, hermanos, por sendas complicadas, amenazas de muerte, y ciertamente ese camino lo llevó a morir. Él siguió adelante, pues sabía que estaba en las mejores manos. Hermanos, eso me hace recordar un texto que fue predicado a nosotros en el mes de diciembre. Aunque andemos en el valle de la sombra de la muerte, Él estará con nosotros. No podemos olvidar eso. Pablo nunca olvidó eso. Pablo no olvidó que no estaba en las manos de este mundo y sus injusticias y sus perversidades y sus maldades. Pablo siempre recordó que estaba en las manos de aquel que controla todas las cosas. Y como diría Job, ¿recibiremos acaso de nuestro Señor solo el bien y no el mal que Él en ocasiones permite para su propia gloria? Por lo tanto, usted y yo necesitamos oír en esta mañana que separados de Él y de su cuerpo, o sea, la iglesia, nada podemos ser y nada podemos hacer. Este es un llamado, hermanos, a que no caminemos solos, porque no estamos solos. Y Dios nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos, por favor. Padre, te doy gracias en esta hora que nos permites compartir tu palabra, ser exhortados, ser enseñados y ser también animados a entregarnos por ti, como tú nos diste ejemplo a través de Cristo y tus siervos como Pablo y muchos otros. Señor, sé que muchos están pasando y estamos pasando por situaciones adversas, pero aislarnos, como nos enseña este mundo, no solucionará ni hará más fácil la adversidad. Tu palabra nos dice que si alguno está dolido en el cuerpo, sea en la iglesia, los otros estamos llamados a levantarle, a animarle, a fortalecerle, porque no sabemos en qué momento los que estamos firmes también vamos a resbalar. Señor, yo te doy gracias porque yo mismo he sido edificado, he sido altamente bendecido por la amistad de otros hermanos, de otros varones que me han advertido de pecados en mí, que me han exhortado y animado cuando mi fe en ocasiones decae, que me han llamado la atención, Señor, para que no olvide todas las bendiciones que tú has traído a nuestras vidas. Yo te doy gracias porque has usado a varones para enseñarme a ser papá y a ser esposo. Yo te doy las gracias, Señor, porque en medio de la iglesia, con sus virtudes, pero también con sus defectos, has pulido mi carácter. Me has enseñado a ser paciente. Me has enseñado a morir a la ira, al orgullo. Me has enseñado a morir al individualismo que tanto me encanta, Señor, porque reconozco que me gusta estar solo. Pero cuánto bien me ha hecho tener amigos, Señor. Así que
Te ruego que nos ayudes a todos a entender esto, por favor, que no estamos llamados a caminar en esta vida solos, y tú eres el mayor ejemplo de ello. Te bendigo en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.